Bueno, esta es parte de mi tarea y por parte de mi psicóloga y voy a hablar un poco acerca de cómo fue mi experiencia con mi crisis de los 20. Hace poco hice un videojuego y en el cual hice un video agradeciendo a los jugadores donde hablaba la razón por la que hice dicho videojuego. El videojuego es un Momosume Run. Pero pues yo le comenté a mi psicólogo y me pidió que hablara un poco más acerca de la crisis. Como, por si alguien no sabe y el que llega a ver este video, la crisis de los 20 es una crisis de identidad en la cual la mente empieza a cuestionar a la persona que le da dicha crisis en que todo es dependiendo, son muchas dudas las que te puedo pegar, pero en sí más que nada es, yo me atrevo a decir que engloba dos, que no tienes tiempo y cuestiona qué acciones y decisiones has tomado a lo largo de tus 20 años. Ojo, no es de a fuerzas que sean 20 años, pueden ser más o menos, pero el punto es que queda casi en esa edad. Bueno, en mi caso fueron dos a lo que yo pude darme cuenta y después investigar. La primera era, dichamente la que dije, la crisis de los 20. Y la segunda es lo que le conocen como el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, en lo que ya me dedico, para que no, para ahora sí, para los que no sepan, es ingeniería en software. Dentro de ingeniería en software y en muchos lugares también se usa, el síndrome del impostor es que tu mente te autosabotea y todos los logros que has hecho, te los dice tu mente que no los has logrado por mérito propio. Por ejemplo, teniendo en cuenta el ejemplo anterior del juego de Umamusume Run, en la película de Umamusume de Beginning a New Era, la protagonista Jungle Pocket precisamente presenta este síndrome tras al haber ganado el Arimakinen y pues no puede, si se fija, no puede disfrutar su victoria precisamente porque ella piensa que no puede ganarle a Agnes Taquión y precisamente todo ese freno que se le pone es el síndrome del impostor. Bueno, como tal, me puede regañar mi psicóloga, pero no me acuerdo la verdad de cuándo empecé con el síndrome, ni cómo fue que lo... No sé decirlo cuál fue la chispa, por decirlo de una forma. Me atrevo a decir que era de que ya de por sí estaba cargando con muchas cosas. Y estaba pasando por una que otra. Por ejemplo, había terminado con mi exnovia. No, fue luego, ya había cierto tiempo. Habían ciertos problemas dentro de mi casa y todo. Y yo, si soy sincero, yo normalmente cuando son fines de año me pongo como que muy reflexivo y me pongo a pensar en las metas que quiero hacer en ese año. Este, no me acuerdo, como dije, no me acuerdo bien. En ese año, para los que no vieron el video de agradecimiento, había dicho que había sido del año pasado, precisamente días después de Año Nuevo. Yo me acuerdo bien que estaba en cama, creo que intentando dormir, y mi mente empieza a cuestionarme acerca de un proyecto que hice en la universidad. Se supone que en la universidad hay una materia llamada Ingeniería en Software, tal cual como el nombre de la carrera, nomás que esta es más que nada todo el proceso, perdón, de que es todo el proceso para crear una aplicación, desde la documentación, el planteamiento del problema y todo y hacerlo. Bueno, el punto es que creo que era Ingeniería en Software 2, nos pidieron hacer una aplicación innovadora. Fue complicado. El problema es de que dicha cosa y en la materia y en general de la carrera no teníamos conocimientos tan avanzados. Por ejemplo, algo que me he fijado, que ahora sí por estar chismoso, en la carrera ya acomodaron bien esa materia para que para que se suponga que los alumnos ya tienen los conocimientos necesarios. Yo estaba en equipo con mi exnovia
proyecto y luego va en mi salón, así que fue peor. Entonces me tocó hacer el proyecto solo. Muchas cosas no sabía hacerlas y lo acepto aquí. Y fue por la principal causa que me dio todo esto. Fue porque usé IA. Como dije, no sabía nada. Sí sabía y tenía conocimientos, pero no eran tan grandes. Para aplicación que hice, bueno, más dicho, el software, me pedían ciertos conocimientos y yo no podía. Y le preguntábamos a la maestra no, sean autodidactas, esto y aquello. Y luego teníamos el tiempo encima, entonces no es como que tuviéramos tanta libertad y chances de hacerlo. Y sí, logré entregar la materia, la pasé con 10 y todo, pero como les dije, días después de Año Nuevo, creo que era, no me acuerdo bien si 2024 o creo que sí, 25, fue 2025, fue el año pasado, fue que empezó todo esto. Yo andaba acostado en mi cama y mi mente me empieza a cuestionar acerca del uso que hice de la IA. Ya, no, pues que es una herramienta, esto y aquello. Y literal, poco a poco, como fue una pequeña duda de, ¿usaste IA? Y yo sí, mi mente me fue carcomiendo. Yo me acuerdo bien que era a veces que de la nada mi mente me sacaba la pregunta, pero yo trataba de justificarme. Digo, o sea, obviamente la IA la puedes usar y todo, y muchas cosas te sirven. Por ejemplo, Momosume Run fue creado en el motor gráfico de Godot. Y yo no conozco muy bien Godot, que digamos, entonces la IA me ayudó a programar, me ayudó a explicarme cosas. Entonces, obviamente, la IA es una herramienta, es como pongamos de ejemplo un martillo. El martillo sirve para clavar clavos, válgame la redundancia. Pero pues si lo dejas ahí, el martillo no va a actuar. Es una herramienta, tú tienes que saber usarla. Tú debes de tener conocimiento para usarla. Porque ha habido veces que uno dice, no, pues yo ya programé un juego, le pedí un juego, pero pues no sabe ni cómo usar el código o dónde ejecutarlo. Es el mismo caso. En mi caso, como les digo, era muy difícil. Había veces que, por ejemplo, de las que más me acuerdo era que un día estaba bañándome y mi mente me preguntó que si en realidad yo había hecho el código. Entonces yo me acuerdo que lo que hice es que sí sé programar, o sea, me puse a hacer ejemplos, o sea, como dije, que si me pides hacer el código desde cero a manita, a lápiz y papel, no, pues no puedo, pero si tengo un base a otros códigos y así sí puedo programarlo. Y empecé a hacer, imaginarme procesos, qué hago, qué tengo que hacer con una calculadora, qué tengo que hacer para confirmar esto y así. Una forma para evadirme. Poco a poco eran más las dudas. Era más o menos que me estaba, por así decirlo, las aguas estaban turbias. El problema empieza cuando regreso al semestre. Hay materias donde donde no tenía conocimiento. Mi psicóloga me dijo que, digo, sí, también puede ser que era orgullo, porque había materias que desde los semestres anteriores, antes de ese, era de que había materias que no conocía. Y una de las cosas que a mí siempre me habían afectado, y no digo tanto afectado, sino que me dejaban con un mal sabor de boca, es que, por ejemplo, mucha gente ya tenía mucho conocimiento de la materia. Bueno, no de la materia, sino de las materias y de la carrera en general. Y yo no sabía nada, sabía a duras penas. Por ejemplo, me atrevo a decir donde yo salía, por así decirlo, más, que tenía más conocimiento era en electrónica, porque me la dieron en la prepa. Mucha gente sabía porque estaba la carrera técnica y eligieron programación. En mi caso yo estudié en Tecmilenio y estaba raro porque no estaba esa y creo que nos las dieron a último semestre y eran de acuerdo a las carreras que había ahí en el plantel. Pero, pues ya que. Y siempre me había dado ese problema. Entraba una materia y decía, chin, no, es que esto no lo sé, ¿cómo le voy a hacer? Y me daba bajón y ya después nos pegan el reto y los proyectos y lo lograba y salía con buena calificación. Entonces, digo, por ejemplo, ese de la aplicación que puedo hacerla sola, que me salió, digo, así festejé,
Puede ser, acepto que haya sido también orgullo desmedido, tengan cuidado con eso. Pero como diría mi psicóloga, me daban unos daños de humildad. Teniendo en cuenta ya estas preguntas, pero volviendo al inicio, teniendo ya en cuenta las preguntas que me hacía y toparme con pared, me hizo frenar un montón. Mucho más ahorita que era ahorita. Lo que fue porque yo me acuerdo que el que más me movió fue la de programación web. No me acuerdo bien, creo que porque es muy confuso, porque salían que es muy, no es complicado hacer una página web, pero sí es muy tedioso, porque ocupa la base de datos, que si el lenguaje, que si dónde ponerlo, o sea, no me acuerdo que la clase era poner un círculo, aquí en la página web ocupa esto, esto ocupa esto, y así se iba el profe. Yo me quedaba con cara de chin, ¿cómo le voy a hacer? Era muy estresante. Y eran también con otras materias. Como dije en el video de agradecimiento, ese semestre empezaba la materia de videojuegos, estaba emocionado, pero pues por la crisis no tanto. Fue tal punto que, ¿cómo lo digo? Me empezó a preocupar todo lo que necesitaba aprender y me asustó. Y empezó poco a poco las dudas de, no puedes, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estamos estudiando esto? Si claramente no sabes, no tienes habilidades. Y la verdad, me fueron muy fuertes las preguntas. Llegó a tal punto que me pasaba más tiempo así pensando. Como un momento que yo tal me acuerdo y que me hizo recordar mucho la película Momosume fue mi cumpleaños. Yo cumplo el 7 de marzo. Y yo me acuerdo bien porque no fue el 7 de marzo, fueron días antes. Pero habíamos ido a un restaurante a ver al carnaval de Mazatlán. Y yo me acuerdo muy bien, porque habíamos aprovechado para festejar mi cumpleaños. ¿Y qué pasó? Todo el mundo estaba en su mundo, estaban festejando, ¿no? Que es el carnaval, que esto y que aquello, y yo estaba ahora sí con una lucha interna de todas las preguntas que tenía, tratándome de responderlas, decirme que pues sí, estaba ahí bien, o sea, en la carrera, y no pude disfrutar el día. Hay una escena en Momosume, en la película que les dije, donde se supone que Jungle Pocket va con sus amigas a un café, creo que al final fueron una tienda, y andan bien emocionadas y ella está muy apagada y dice que se va a retirar porque tiene que hacer cosas. Y se va a donde está la máquina expendedora, creo que enfrente del templo, se siente en la banca, pero tiene la mirada bien perdida y está muy disociada. Y me acordé mucho de ese día. Curiosamente, después de ese día, me enfermé. Me dice mi psicóloga, y a lo que yo creo que también fue por toda la presión que ya tenía, porque no duré tantito, sí fue un largo tiempo, creo que si no mal me acuerdo fue una semana y medio me recuperé por cuando fue mi cumpleaños, porque estaba emocionado, porque pues, es tu cumpleaños, o sea, ¿quién no se emociona? Habrá excepciones. Y como dije, o sea, me había enfermado bastante, no fuerte, pero sí fue muy persistente el enfermarme. Como dice mi psicóloga, era por toda la presión, carga emocional, mental, física que ya tenía, y pues ahora sí troné. Bueno, después de eso, no crean que las dudas no se quitaron, siguieron las dudas. Fue muy persistente ese tiempo. Eran que entraba a un trabajo y mi mente me cuestionaba. Por ejemplo, en lo que fue, si no me acuerdo, vacaciones de Semana Santa, nos pidieron hacer un videojuego. Digo, sé que en parte esto era lo que hice era para tratarme de callar
por así decirlo, el síndrome del impostor y la crisis. Nos pidieron en la materia de videojuegos hacer, ahora sí como tal, un videojuego corto, y yo decidí hacerlo. Era en equipo, pero yo dije que yo podía hacerlo solo y que ellos hicieran la documentación. Fue un caos porque estaba con el tiempo encima, ahora sí. Y bueno, logré hacerlo, pero como digo, yo fui solito, entonces eran casi 2 semanas y estuvo todo loco y tuve cosas que hacer. Seguí adelante y pasé las materias, pero a diferencia de otros semestres, ¿qué digo? Es que me haya ido muy mal. Me fue bien, pero a diferencia, como dije, de otros semestres que festejaba por las buenas calificaciones y por lo que había logrado, aquí no festejé. Ni mente me prohibaba chinguijode de que no era yo el que lo lograba. En ese lapso de ese semestre también me senté a platicar con mucha gente de cuál era su opinión, de qué era. Hubo gente que me dijo, no, pues quédate, o sea, te queda poco tiempo, eres bueno. Había gente que familiares incluso, que por ejemplo mi tío, que no es crítica ni nada, le agradezco la atención que me dio, pero pues me quiso dar un libro. Yo todavía no lo termino, como dije, me falta poco. Pero no fue porque no quisiera leerlo, sino porque mientras más lo trataba de leer, más me confundía. Digo, sí me enseñaba cosas, sí me dejaba en claro otras, pero el principal me confundía más y me dejaba con más dudas. Por ejemplo, una de esas dudas es que me acuerdo que menciona que el libro acerca de tu llamado, de cuándo encontrarlo, y pone cosas de que hay gente que lo encuentra desde un inicio, hay gente que lo encuentra ya casi muriéndose, entonces pues yo, ¿pues cuándo me va a llegar? Entonces son cosas que digo, agradezco, pero me generaban más dudas. Había gente que me decía, o sea, para una carrera necesitas habilidad. Es en esos momentos donde, como dije en el video de agradecimiento, yo pensaba que pues, me metía a la carrera por pura pendejada, por una cosa tan tonta que era la creación de videojuegos. Porque me gustaban los videojuegos y quería hacer uno, o sea, yo lo pensaba. Y la verdad, como le dije en ese video, quería salirme de la carrera. Obviamente, pues me decían que no. Mi mamá fue la que principalmente me dijo que no, que yo que por toda la presión y todo lo que estaba viviendo, era que yo quería tirar la toalla. Y bueno, le hice caso y no la dejé. Aparte que mantuve la beca. Bueno, aquí es donde entra la parte más chistosa. Tambores. En las vacaciones de verano seguía con las dudas. Habían apagado menos, se habían apagado más o menos porque no estaba en la escuela. Bueno, se estrena Uma Musume. Yo me acuerdo que ya estaba sonando en esas épocas Uma Musume y andaba viendo videos de gente jugar. Y pues yo, como dije, empecé como varios de cómo me van a gustar un juego de carreras de caballos con monas chinas. Bueno, pues me fui metiendo poco a poco, le di una oportunidad. También fui de esa gente que al inicio, es que es una mona china, es un caballo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué tiene que ver? Y ya me ves a los 2 días ahí, ¡córrele, córrele! O sea, me metió mucho. Yo, como dije, me puse a investigar más, me atrajo mucho ese mundo y encontré las historias, cómo era Harurara, cómo era Urika, Teme Ópera, Agnes Taquión. Me fui metiendo mucho, principalmente la Maticane Tannhäuser, que es mambo para los compas, que les digo, llegó a tal grado que la tengo aquí. Y ahí les va el detalle. Uma Musume, como dije en el video de agradecimiento, y que fue la razón principal de hacer el juego, fue quien me sacó de eso. No digo que me salí completamente, sino que, como lo digo, me ayudaba a evitar volverme a meter solito en ese agujero. Hagan de cuenta, para los que han visto Bocchi de Rock, esas veces donde Bocchi le entra los ataques de ansiedad
y se mete dentro del bote de Starry, que es el club. O sea, hagan de cuenta, así que yo solito me metí. Entonces, ¿qué pasó? Agarré como inspiración los personajes, la historia de Harurara, la de Oguri Cap. Todos esos personajes me empezaron a ayudar a inspirarme. Hubo un suceso que medio mi psicóloga me explicó y sigo sin entender por qué. Que va de que literal, veo a Matikane Tannhäuser cantar su canción de Mambo y por alguna extraña razón, si estoy tenso, enojado o algo, veo el video y se me quita. En caso de estar trabajando, estoy cansado y todo, lo veo y me dan más ganas de trabajar. Sigo sin darle una explicación, pero me sirve, por eso tengo la figurita de la Mambo. Igual, otro juez saga que me ayudó y le tuve mucho cariño y le tengo, ahorita soy demasiado fan, se nota por la camisa, la de Persona, por los temas que tocan, ver los personajes y todo, me ayudó. Aparte de que hay ciertas historias que llegué a, creo que la palabra es compaginar, porque no es tal cual, pero me pasaron cosas similares. Entonces, son cosas que me ayudaron demasiado, pero por decirlo de una forma, el que más estuvo presente fue Umamusume, que pasó entre el siguiente semestre. Esta vez puedo decir que no dudé de las materias que me pusieron. Igual, este último semestre que acabo de terminar, igual, no dudé. Me siento orgulloso de eso. En el caso del semestre anterior, creo que fue igual con la cuestión del logro. Ahorita les voy a explicar. Seguimos avanzando. Yo y mis amigos, que igual les agradezco mucho a mis amigos, porque yo les hablaba de mi crisis y ellos siempre me apoyaron. Obviamente estaba en la carrera por medio, pero siempre me apoyaron. Karim me decía consejos, me ponía ejemplos de gente que no me preocupara y todo, y le iba dando. Igual Bruno, Sam, aunque ese vato casi ni va a la uni. el, el Pechuchín, Alejandro, todos ellos me ayudaron mucho para no rendirme. Igual me motivaban a seguir. Igual mi amigo Alan, que me ayudaba mucho y me seguía apoyando. Aunque a veces, una vez me dijo, pues si quieres cambiar de carrera, cámbiate, no hay problema. Pero pues me ayudó mucho. En ese semestre, ¿qué fue lo que me hizo seguir adelante? Porque no crean que se me quitaban las dudas. Había veces que ponían un proyecto, algo, y a diferencia del semestre anterior de que no puedo, no esto, no aquello, no lo puedo hacer, era de, ay, que creo que no puedo hacerlo, creo que no sé. O sea, era como, no era tan fuerte, pero sí era una traba. En comparación de antes que se puede decir que era una pared y la tenía que escalar, aquí era como esos tipos de pista de obstáculos de atletismo que tenías que brincarla. Entonces, ¿qué fue mi solución? Programar cosas de Umamusume. Si van a mi universidad o le preguntan a mis amigos, les van a decir que en esa época programaba lo que pudiera de Umamusume. Y dirán que qué raro, pero me ayudó mucho a seguir adelante. En ese semestre hubo una materia que era programación móvil, que usaba programaciones para celular. ¿Y qué fue lo que hice? Fue la primera, por así decirlo, versión de Umamusume Run. Es ahí donde, por así decirlo, fue que más me prendió y más me dio el ojo. ¿Por qué? Originalmente Umamusume Run iba a ser una especie de juego de estadísticas. Tú era muy sencillo, tenía 4 personajes, 2 se eliminaron de la versión de ahorita, luego los voy a agregar, que era, si no mal acuerdo, estaba Oguri Cap, Goldship, Teme Opera O y Matikane. Era lo mismo, obtenías puntos, los mejorabas,
No tenía gacha, eso sí. Porque ahí les doy la explicación antes de que pues no tenía nada la versión. Era porque la maestra nos había pedido que todo lo que habíamos aprendido y nos había enseñado dentro de la materia lo replicáramos en una aplicación. Yo de loco pedí un juego en un entorno donde no se pueden hacer juegos. Así de loco estuvo. Se supone que de acuerdo a las estadísticas que tuvieras iba a haber una probabilidad de que ganaras o perdieras. Como dije, iba a ser pura estadística. La maestra me dijo, no, quiero verlo funcional, quiero que sea jugable. Ahí me ves haciendo un desmadre tratando de lograr que sea un juego jugable. Es una versión que, hagan de cuenta que es lo mismo como Musume Run. En lugar de 2 botones y que fuera horizontal la parte de la carrera, es vertical y tiene un botón en medio. Dichamente, no sé por qué hice eso, no tenía sprites tan fluidos como ahorita, que si se mueven eran estáticos, era una imagen de alguien disque corriendo del personaje y iban avanzando de acuerdo a los clics. Ahí no tenía personajes que los enemigos no se movían automático. Era de acuerdo a las estadísticas que tenía, si era la recomendada o no, era que te ibas a adelantar más, menos o ibas a quedar justo. Y lo hice como Musume. Y me sacó. Literal, cada vez que me llegaba una duda o algo, era ponerme el video de la Mambo o que no es solo la Mambo. Tengo un llavero peluche de Kotone Shiomi, es una de las protagonistas de Persona. E igual me ayudaba mucho. Y en esa, por así decirlo, a partir de la mitad de ese semestre para finales, me ayudó mucho. Como dije, yo tenía una frase, si Harurara nunca se rindió, ¿por qué me tengo que yo rendir? Logré sacar proyectos bastante pesados. Hubo uno de robótica que era hacer ahora sí un robot con inteligencia artificial y estuvo muy alocado. Como dije, estoy feliz y orgulloso de no haber festejado como festejaba antes. Digo, festejé en el de Umamusume y el del robótica. Ahí les va el por qué. El de robótica teníamos el tiempo muy encima y chistosamente no jalaba el robot porque ocupábamos una cámara y estábamos conectando lo que se llama Raspberry Pi y un Arduino, que son cosas para programar robots y todo. Y necesitamos que se conectaran porque no queríamos batallar porque todo se podía hacer por uno mismo, pero iba a ser muy tedioso y ya habíamos gastado mucho dinero. Entonces no queríamos gastar más. Entonces lo logramos con tiempo a la carrera. Entonces festejamos por eso. Y algo que pude hacer era trabajar en equipo. En ese proyecto yo trabajé en equipo con mi compañero Bruno. Éramos un equipo más grande, pero lo que nosotros hacemos es dividirnos los proyectos para no andar a las carreras todos. Uno hace el proyecto de juegos, otro hace el proyecto de móvil, otros hacen el proyecto de robótica y así nos estamos dividiendo para entregar todos los proyectos. Por eso siempre procuramos ser los mismos en los equipos. Y en caso de que no, hacemos dos proyectos y los entregamos como si no lo hubiéramos hecho todo el equipo. Entonces festejamos Bruno y yo porque no salió. Él estaba haciendo la parte de I. Alejandro hizo la IA, Bruno hizo todo el apartado de la cámara que usara la IA, que pudiera detectar, porque era una, ¿cómo se me olvidó? Pista que se mueve como tipo las del mercado de Legos. Se supone que la cámara iba a detectar qué tipo de Lego era, si era una minifigura o un bloque, y un motor iba a mover una rampa y iba a clasificarlos. Yo hice toda la parte, por así decirlo, de hardware, física, de la banda transportadora que se llama la rampa y todo. Y yo acomodé todo. Como dije, Bruno hizo lo de Raspberry con la cámara y la IA, y Alejandro hizo como tal la IA. Como dije, fue un festejo con todos. Y de parte personal de Momosume fue porque el primer juego no lo considero mi primer juego, aunque sí sea, no le di tanto cariño por todo lo que tenía encima. Quiero creer que por eso, porque
Si soy sincero, yo me metí a la carrera porque quería terminar la universidad como Zoom, que es el creador de Touhou, con juegos de Touhou, y terminé haciendo Musume. este, entre que era de Uma Musume, fue mi primer juego, y entre que pude terminarlo porque ese sí tenía algo de tiempo encima y no sabía si me iba a lograr que me saliera bien la parte jugable, y si salió. Bueno, empieza el nuevo semestre. A partir de ese lapso las dudas son menos. Y no sé cómo explicárselos. Daban por momentos con ver a algo o a alguien así. Y como que me quería entrar la duda, pero yo ya tenía, por así decirlo, un escudo que evitaba que pasara eso. Yo mismo no me callaba, pero sí le ponía un freno. No, esto no me sirve. He hecho más cosas y vamos, cada quien aprende a su ritmo. Poco a poco fui aprendiendo a eso. Incluso decía, nah, Harurara. Gordura y cambio, así me iba. ¿Cómo puedo decir que fue esta última parte? Fue una... Puedo decir que esta última parte la puedo escribir como cuando tienes una espina. ¿Qué pasó? Uma Musume Run se decidió a hacer la versión que ya se conocía. Ya se conoce, que se diga. Pero sí, pues había un punto donde digo, o sea, todavía sigue esa duda que tenía, todavía está esa espina de la crisis. Lo acepto. Yo el juego tardé, si no me acuerdo, 4 meses en programarlo. Pude haberlo empezado a programar antes, 2 semanas precisamente. Pero ¿por qué no lo hice? Porque tenía esa espinita. Me dije que tenía que hacer otros proyectos, que sí era verdad, pero también me intentaba fugar de Uma Musume. Cuando yo dije, no voy a terminar si hago esto, luego se presentó la película y lo del evento, que lo cambiaron a octubre, que va a ser Midland Derby, creo que se llama, que voy a ir para los que vayan, voy a ir ahí a distribuir el juego, va a haber actualizaciones. Y como dije, o sea, no, esto no me sirve, no es bueno. Lo que hice fue tirar esas ideas a la basura, desecharlas, o incluso ignorarlas, decirles que no, y seguir. Programé, le di duro, como dirían, y pude sacar un Musume Run. ¿Cuándo fue como tal que las dudas y las preguntas se fueron? Cuando vi la película de Uma Musume Beginning a New Era. No solo el verlo era, como decir, un festejo por toda la lucha que había tenido. Curiosamente, ya como se sabe la historia, la película ya había salido en Japón, tardó sé por cuántos años en llegar al resto del mundo, pero yo ya la había visto. No toda, solo la mitad. Curiosamente, la mitad que no vi fue donde se hace presente la crisis, el síndrome de impostor de Jungle Pocket. Cuando lo vi en el cine me sorprendió. Yo andaba diciendo, Dios mío, con razón no me dejaste terminar de verla. Con razón me ponía en pe. Siempre salía algo cuando quería seguir viéndola. Y Dios, o sea, no me sentí identificado. Digo, no es que me haya pasado la historia igual o idéntica, sino que vi muchas cosas. Ver cómo Jungle Pocket se castigaba a sí mismo, a sí misma, que se diga, cómo era de que sentía que nunca daba más, cómo que no era capaz. Hay varias escenas donde ella está corriendo y, por así decirlo, sus pensamientos negativos que toman forma de ella misma, pero como sombra, le pone la mano en la frente y ella no puede seguir corriendo. O sea, eso es una sensación tal cual, y yo así lo viví, como en mi propia mente me frenaba. Y como dije hace rato, la escena donde está en la banca, en su mundo, luchando con esa pelea interna y todo, me sentí identificado.
Y a partir donde Fuji Keisuke corre contra Jungle Pocket y le dice que ella tiene miedo, que sabe que está lejos de la que era antes, pero pues no le queda otra que seguirse, esforzarse más. Y yo lo sentí como cuando llegó un Musume. De, ok, si ellas nunca se rinden pese a todo, toca ellos sus lesiones y todo, y siguió adelante, ¿por qué me tengo yo que rendir? O sea, si un inventado caballito pudo, ¿por qué yo no le puedo seguir? Y precisamente el final de la película donde están en la Tokyo Cup o Japan Cup, no me acuerdo, y es donde de plano yo me rompí. Hubo varias partes donde ya quería llorar y esa fue donde más me rompí. este Ver esa escena donde la Jungle Pocket quiere seguir y ve cómo su propia mente la trata de envolver y ella dice que no y la destruye y dice que pues tiene miedo y todo, pero pues a seguir, no queda de otra. Fue donde más me sentí identificado. También lloré un montón porque al final en los postcréditos, para quien sepa, está la de la canción de Umapyo y Dendetsu. Y no, es que esa canción cada vez que la escucho junto con la de Brightest Heart que sale en el anime, casi me motivan y me dan ganas de llorar, de no tirar la toalla. Igual hay otra canción que tengo mucho cariño, es de mis favoritas porque también me ayudó mucho a que momentos que tuviera miedo a algo, darle, que es de Persona, se llama Pull the Trigger. Igual, hubo muchas cosas durante esta crisis que yo traté de ignorar. El opening de Persona 3 Reload, que se llama Full Moon Full Life, hubo un tiempo en el que traté de ignorarlo y decir no existe, por lo mismo de la crisis, porque me recordaba todo. Entonces, terminando y saliendo de la sala, ¿cómo lo digo? Sentí ahora sí que salí como alguien diferente, que ya había cerrado un ciclo largo y sí fue muy largo. Y ver que la gente me pedía foto, porque para los que sepan, fui en cosplay, y me dijeron que querían jugar el juego, que se ve interesante, me dijeron que querían donar, muchas gracias a los que donaron, la verdad, yo no esperaba nada, les agradezco de todo corazón y gracias a Dios también porque me donaron, o sea, yo no esperaba, pues yo como le dije a mi mamá y le decía a Dios que estaba agradecido porque después de tanta lucha que tuve, tantas dudas, pude retomar el camino y darme cuenta de que en verdad que era lo que yo quería y tomar ese camino de nuevo. Bueno, como dije, a partir de ese día hoy ya no he tenido dudas. Han pasado, pongamos, 2, 3 meses. No he tenido dudas. Todo lo hago con confianza. Y estoy seguro que igual que John Pocket lo dijo, si vuelven a surgir, pues no hay problema. Las dudas son normales. El problema es no rendirse y seguir adelante. Lo único que puedo decir es que pues me hicieron recordar todo esto y reforzar por qué me había metido a la carrera. Como dije en el video de agradecimiento, yo me metí para impactar a la gente, dejar en lo que me gusta mi historia y poder no solo motivar, sino enseñarle a la gente que no está solo y dejarles enseñanzas de, oye, si tienes este problema, puedes solucionarlo así. Esto fue lo que me pasó, tú busca tu camino. Y bueno, en sí, esa es mi experiencia con la crisis de los 20 que me pidió mi psicóloga. Espero que al que le tenga que llegar le llegue. Y bueno, les agradezco de antemano todo. Muchas gracias.